cuál es la relación del sionismo y del movimiento Noahida, que como vemos ambos movimientos, si se les puede llamar así, van naciendo de forma paralela. Hay una desfaz, digamos, de unas cuantas décadas, de hecho, pero este renacimiento de la ley universal desde la perspectiva judía nace o digamos renace o se empieza a hablar entre las personas muy cercano al renacimiento de las ideas sionistas, que ya vamos a definir un poco los términos. Y ¿qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento que tiene desde una perspectiva política o cultural o sus diferentes vertientes, pero es un movimiento que aspira a que los judíos tengan autodeterminación en su tierra ancestral. Eso es decir, esta tierra de Israel donde yo me encuentro en este momento, y el sionismo, entre comillas, es un movimiento que nace, digamos, siglo XVIII, XIX, ¿sí? Yo lo pongo en el XIX porque a pesar de que fue un poco previo a Herzl, ya antes de Herzl habían personas, digamos, judíos que motivaban el movimiento de que las personas, de que los judíos retornaran a su tierra y empezaran a hacer asentamiento en la tierra de Israel. Fue más bien a partir de Herzl, a finales del siglo XIX, ya en 1896, él escribe su libro de Estado judío, un año después Congreso sionista, etc. Entonces es un movimiento político que tiene, entre comillas, un siglo y medio, digamos. Pero, ¿por qué digo entre comillas? Porque el sionismo, ¿qué es? Es el nacionalismo judío expresándose nuevamente en la historia. Y el nacionalismo judío realmente no es algo nuevo. El nacionalismo judío siempre ha existido, toda la historia. De hecho, si ustedes conocen un poco de historia del pueblo judío durante la época del Segundo Templo, ¿qué fue el Segundo Templo? Que los judíos tenían un reino, vino una nación ajena, Roma, ¿sí? Colonizadores europeos, y lo que hicieron fue los judíos tratar de emanciparse, de independizarse o liberarse de la ocupación europea, de los invasores que vinieron de otro lugar. Y esos son los famosos revueltas de los celotes en la época del segundo templo, que luchan para poder, digamos, liberar Judea de Roma. Y sabemos que la rebelión fracasa, el primer intento, segundo intento y tercer intento con Bar Kokhba, y así es como el pueblo judío sale del exilio. Antes de esto también había nacionalismo judío en la época de los macabeos, ya casi como un mes y medio, que será la fiesta de Hanukkah, que en Hanukkah que recordamos la independencia nacional del pueblo judío de manos de los seleucidas, de los griegos. Y antes también, las épocas de los reyes de Israel, los reyes de Judá, siempre se aspiró a, digamos, tener esta libertad nacional y así sucesivamente. Entonces el nacionalismo judío no es algo que nació realmente con Herzl, es algo que simplemente en la época, en el siglo XIX, se adopta o renace ese sentimiento nacional judío colectivo para crear un país o recrear un país, el tercer país que tienen los judíos en su historia, que es el Estado de Israel. Ok, espero que no los estoy llenando de muchas ideas. ¿Vamos bien o voy más lento? Ok, entonces vamos Vamos bien, vamos verdaderamente bien. bien. Ok, ahora, ¿qué sigue? Eh, ¿Cuál es la relación con el movimiento no ágida de este movimiento sionista? ¿Sí? Que uno diría, no, el movimiento no ágida, o sea, el mensaje universal de la Torá es algo que se desarrolló con el tiempo, supuestamente, ¿no? Que está el pueblo judío, ¿sí? Esas tribus, 12 tribus, crean una nación, un país, yo lo que sea, ¿sí? El rey Saúl, David, y crean su país, no se llamaban en esa época estados, la palabra estado es algo moderno, en el reino de Israel lo crearon en ese entonces, y se va desarrollando la idea de la universalidad del pueblo judío, pero no es así. El pueblo judío, el pueblo de Israel más bien, de entrada ya tiene un mensaje universal inherente. ¿Y por qué sabemos esto? Porque está escrito en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 12, que de hecho es la parashá que leímos durante la semana, que fue Lech Lecha, que Hashem, Dios, le dice a Abraham, que en ese momento no era Abraham, era Abraham, y le dice, Lech Lecha me'artzecha u'mimoladeteja, mi'bet avicha la'aretz asher areka, etcétera, etcétera, que le dice, vete, le dice Dios a Abraham, vete
lugar donde naciste, de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Para qué? Sigan leyendo, etcétera, etcétera. Versículo 3 es Jale Goy Gadol, voy a hacer de ti una gran nación. Es decir, entra el factor político, que lo que significa que de Abraham vendrá una nación. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esta nación? Continúa el versículo. Que en ti digamos, se bendecirán, lo traducen así, ¿sí? Aunque no es precisamente bendecirán, porque sería pero ahí dice Benivrehu, es tema aparte. Pero el punto es que así lo traducen, ¿sí? Y en ti se bendecirán las familias de la tierra. ¿Cuáles las familias de la tierra? Las naciones del mundo, ¿sí? Como se había visto en el capítulo anterior, en Génesis 11, Génesis 10, 11, etc. ¿Qué significa? Que el pueblo judío, de entrada, tenemos un rol universal. Es decir, que porque Hashem le dice a Abraham que su meta es ir a la tierra de Israel a crear un estado, ¿sí? Un país, un reino, como lo quieran llamar, ¿sí? Un emirato judío, como quieran ponerle. ¿Y para qué? Para que la finalidad sea que las familias de la tierra puedan tener éxito, etcétera, y a lo largo de la trama del Tanaj es cuando aparecen, digamos, los profetas que les dan los mensajes a Israel, cuando el pueblo de Israel empieza a no comportarse bien, ¿sí? Porque les doy un recuento histórico. Está Abraham, luego él tiene sus hijos, de sus hijos salen las tribus, de estas tribus hebreas, se conglomera el país judío, el reino de Israel, ¿sí? Fundado por Shaul, que luego, digamos, un siglo, unas cuantas décadas después, el reino se separa en dos, el norte de Israel, el reino de Judá. Luego el reino de Israel se dispersa por la invasión a Siria, ¿sí? Siglo 8 antes de la era común. Y posteriormente el reino de Judea, que está compuesto por la tribu de Judá y Benjamín, es el reino que queda disperso por Babilonia, por el rey Nabucodonosor en hebreo, en español. ¿Y qué pasa? Que en todo este lapso de tiempo de los reyes, Hashem, él envía profetas a Israel. Profetas, ¿para qué? ¿Qué hacen los profetas? Regañar a Israel. Decirles, ustedes tienen, en vez de estar rezándole a ideologías, porque paréntesis, ¿qué es ídolos? Ídolos son ideas, ideologías. ¿Sí? Como dice el Midrash, que eso también es un Midrash de Lech Lecha, que el papá de Abraham, Terach, él tenía una tienda de ídolos. No sé si conocen el Midrash, que venían las personas a la tienda de Terach, de Taré en español, y las personas venían con sus problemas y le decían a Terach que dame una solución. ¿Y qué hacía Terach? Les daba un ídolo, es decir, les daba una ideología en que creer, les daba un sentido. Y así las personas se iban con su ídolo, ¿sí? Con su visión reducida del mundo, compuesta para ellos, hacia su casa. Y que luego sigue el Midrash contando que Abraham tomó las estatuas, las rompió con un martillo, el Midrash continúa. Pero el punto es que lo que estaba haciendo, el error que hizo Israel es, digamos, irse en ideologías cerradas en vez de estar difundiendo el mensaje universal. Porque eso es, por favor, lean cualquiera de los profetas. Es que así empiezan todos los profetas. Desde Isaías, los primeros capítulos hablan del mensaje universal. Zacarías, capítulo 2, yo qué sé, el versículo 15 habla de las naciones del mundo. Todos los profetas, Sofonías, y les estoy diciendo así, libros que nadie lee, en verdad. Seamos sinceros, yo no sé cuántos de ustedes han leído Sofonías, Sofonías. Lo literal, el capítulo 3, el versículo, yo qué sé, 9, habla de las familias, de la universalidad, de este mensaje universal de la Torá. Y todos los profetas hablaron de esto. ¿Y a quién le hablaron los profetas? El pueblo judío, les dijeron, al pueblo de Israel, ¿sí? Judea, judíos. Les decían esto, ustedes tienen que estar dando un mensaje universal. Y el pueblo de Israel no hizo su labor de dar el mensaje universal y nos fuimos detrás de ídolos y fuimos exiliados. Nos dimos otra oportunidad de volver a crear un segundo estado judío, que esto fue en la era del reino Hasmoneo, en el siglo II antes de la era común, años que yo que sé, 167 antes de la era común, que fue la revuelta de los macabeos contra el imperio seleucida. Y nuevamente lo que ocurre es que se podía dar este mensaje universal y nuevamente no se dio el mensaje universal. Así es como Roma se apodera de Judea con la llegada de Filipo en el año 66 antes de la era común, que vuelve en Judea una provincia romana, hasta que en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, la peor tragedia que le ha pasado a la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo de Jerusalén no representó solamente la demolición de un edificio, no solamente eso, la destrucción del templo de Jerusalén representó
el, el fin de la vida del judío, porque la vida del judío no es una religión, y acá es uno de los puntos principales que quiero para ir conectando la idea de Bnei Noach, ¿sí? Antes que nada, quiero conectar acá el teléfono antes de que se apague. Listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que el judaísmo, como le pusieron, el término judaísmos, es un término que sale del griego de la época hasmonea, sí, la primera aparición de la palabra judaísmo. Judaísmo se aparece en segunda de Macabeos, es uno de los libros que se consideró apócrifos, pero el punto es que lo que llaman judaísmos o judaísmo, que judentum, más adelante llegó la palabra judaísmo al español, es un término que la gente suele relacionar con religión. Pero la religión es solo un aspecto muy reducido de la perspectiva judía, porque la perspectiva judía abarca desde aspectos políticos hasta los aspectos cotidianos, el día a día, yo cómo me comporto, yo cómo duermo, cómo me baño el cuerpo, ¿sabían? Hay leyes en el judaísmo de cómo uno se baña, de uno cómo duerme. Hay leyes de cómo uno duerme, la mitad de la noche hacia la derecha, la otra mitad hacia la izquierda, etc. Infinidad de cosas que, digamos, rodean toda la perspectiva del judío, su forma de ver las cosas, etc. Y ese es el conjunto judaísmo. Por eso es que la destrucción del templo de Jerusalén, digamos, arrasan con el lado nacional del judío, y así el judío se ve forzado a salir al exilio. Y en el exilio, como ya no tiene la independencia nacional, el judío lo único que se queda es con digamos, una valija llena de lo que alcanzó a rescatar de todo este mundo de ideas que habían dado los profetas de Israel. Y valija no me refiero literalmente a una valija con papeles, me refiero a un mundo que salieron los judíos cargando, que ya no podían tener su país porque había sido totalmente destruido tras lo que hizo Roma en el siglo I, en el año 70 en adelante, también en el 135. Entonces lo que hace el pueblo judío es recopilar todos estos conocimientos y empiezan a guardarlos durante 2000 años. Ahora, ¿qué pasa? 2000 años de historia transcurren y el pueblo judío se expone, queda expuesto a las diferentes culturas. Solo piénsenlo, donde hubo una civilización, ahí hubo judíos. Donde hubo una idea, ahí hubo judíos. Si por ejemplo hubo cristianismo, ahí hubo judíos. Si por ejemplo hubo islam, ahí hubo judíos. Hubo comunismo, capitalismo, feminismo, ahí hubo judíos. A lo largo de la historia, el judío absorbió, o digamos, se enfrentó a todas estas ideas, tomó lo que servía, desechó lo que no servía, y así hasta que, gracias a Dios, en la modernidad ocurre un evento bíblico a mis ojos, que es que este pueblo indígena de Judea logra descolonizar Judea. Imagínense, es como, en serio no hay ejemplo así en la historia, que un pueblo indígena después de 2000 años recupere su tierra y vuelva a hablar el mismo idioma que hablaban, las mismas ciudades que tenían, las mismas, digamos, creencias que tenían, etc. Y eso es lo que ocurre exactamente con el pueblo judío. ¿Qué significa? Que ahora este proceso que estamos teniendo es el proceso en el que por fin los judíos tenemos este chance de hacer nuevamente nuestra labor universal, ¿sí? Y la diferencia es que en esta generación tenemos las herramientas para hacerlo. No solamente tenemos ya la experiencia de las veces que fallamos, sino que ahora tenemos todas estas herramientas que Hashem nos permitió en nuestra generación para poder difundir el mensaje universal a las naciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Israel durante el exilio no difundió este mensaje universal? Por el simple hecho de que el pueblo judío no podía. El pueblo judío durante su día a día estaba ocupado en tratar de sobrevivir. Y no me refiero a que los judíos se preocupaban de sobrevivir mañana, de qué van a comer mañana. Los judíos se preocupaban de qué van a comer hoy. Así fue la vida del judío durante 2000 años. Porque al judío no se le quiso en prácticamente ningún lugar del mundo. Hubo épocas en las que les fue bien y a las pocas décadas, nuevamente, eran persecuciones y el judío siempre estuvo preocupado en la supervivencia. Y una persona, ustedes no se pueden, por eso está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Como encárgate de ti, y si tú estás, digamos, centrada así, ya estás bien, puedes empezar a proyectar a los demás. Porque si una persona está, digamos, en caos él mismo, ¿cómo pretende
no cercados para los demás, ¿correcto? Entonces, lo mismo el judío, por 2000 años no se pudo dar el lujo de hacer eso. De hecho, hay una cita que está escrita en el libro Emilio del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, uno de los padres de la Ilustración y de la enciclopedia, que él dice que, él escribió que ¿cómo es que escribe? Eh, que a él le interesaría mucho escuchar lo que tienen los judíos para decir, pero eso solo será posible el día que los judíos tengan su propio país con sus propias universidades y ya no sean perseguidos. Pues el sueño de Rousseau se cumplió 250 años después y hoy en día el pueblo judío tenemos nuestras universidades, entre comillas, ¿sí? Ya tenemos, digamos, una tarima internacional en la que el pueblo de Israel es escuchado. Baruch Hashem, ustedes son estos pioneros que por fin están diciendo, ok, listo, ya. Las ideologías alrededor del mundo intentaron hacer proyectos para salvar a la humanidad, pero fracasaron, ¿sí? Las diferentes religiones, ideologías, todo lo que experimentamos el siglo pasado con este enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo, que hoy en día se siguen estos, ¿cómo se dice? Ricochet. Esquirlas de estas ideas de socialismo que están evolucionando o involucionando a ideologías de género o ideas más progresistas que son solo ideas que están tratando de enmendar los daños que se ha hecho a la humanidad a lo largo de la historia. Pero aquí es donde entran los Bnei Noach, que el movimiento Noachida, que por fin, como les dije, el pueblo de Israel, ahora podemos dar nuestro mensaje porque volvimos a nuestra tierra, como que ya cumplimos más las condiciones para poder hacer nuevamente el mensaje universal a las naciones. Paréntesis, y esto es solo porque esto es en el contexto de ustedes, no es por tratar de empujar el tema, pero una de las razones de por qué, digamos, el cristianismo como religión, aunque se haya basado en los textos hebreos, no llevó el ideal de la Torá, es por el hecho de que, y esto es una cita, creo que esto está en Mateo 21, 22, 21, algo así, que dice el maestro del cristianismo, él dice, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, en la teología de Occidente hay una separación entre lo que es el Estado, la política, y la religión, la espiritualidad. Son dos cosas distintas, pero en la perspectiva hebrea no es así. Por eso los sabios de Israel rechazaron la idea del Mesías que proponía Roma, mientras que el Mesías hebreo es uno que propone que hay una unión entre la política y la espiritualidad. Es lo mismo, para el judío es la misma cosa, porque la política judía está en la Torá, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entran los Bnei Noach, porque los noajidas, siendo que los noajidas son naciones, como les dije en Zacarías capítulo 2, versículo 15, que está escrito que las naciones son las que tendrán, naciones, cuando el Tanaj habla de naciones se refiere a entes políticos, ¿sí? Entonces las naciones tendrán contacto con el pueblo de Israel y así es como se da la redención en sí. Es decir, ustedes como Bnei Noach, y esto de hecho lo saqué en un par de videos en mi página esta semana, no sé si lo vieron, que los Bnei Noach deben aspirar a desarrollar el lado nacional, digamos, o influir, digamos más bien, no desarrollarlo, sino influir en lo que es el campo de la política, etcétera. ¿Por qué? Porque la fuerza que mueve al mundo, al fin de cuentas, es la política. Porque, o sea, acá les hago un paréntesis, fácilmente el pueblo judío pudimos haber dicho, bueno, creemos una nueva religión llamada el noajismo, y que esta religión se encargue del aspecto espiritual de las personas y que digamos de las personas cómo ser espirituales y cómo comportarse bien y cómo respetar a los padres y hablar bonito, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, la religión es un aspecto reducido digamos, la abstracción del ser humano, del mundo, y solo la religión no es capaz de mover la realidad entera, porque hay una fuerza aún mayor, y esa fuerza es la política, al fin de cuentas. Cuando podría ser que la religión influye en la política, empiezan digamos, a la historia a moverse de una forma distinta. Y es por eso, es un paréntesis del paréntesis, o sea, un corchete, que esa es, digamos, la diferencia de perspectivas de lo que es Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, que es Mashiach ben Yosef, es el lado que trata de mover la historia por medio de la economía, porque la economía es una fuerza muy grande de la humanidad, pero Mashiach ben David supera a Mashiach ben Yosef, porque es la fuerza que mueve al mundo a través de la política, ¿sí? Por eso Mashiach, ungido, etc. Entonces, cerrando el corchete, cerrando el paréntesis y cerrando el que es cuadrado, que no sé cómo se llama. Entonces, acá es donde yo diría que los Bnei Noach
deben tomar parte en lo que es estar ligados a lo que es la aspiración política del pueblo de Israel, ya que es por medio del nacionalismo judío, que hoy en día lo llamaron sionismo por la palabra Sion. Sion es la tierra de Israel, ¿sí? Sion, ¿cómo es? Alá Gaboa, Alilach Maser Sion, Arimi Bekoach Koler Maser Yerushalayim, para un versículo de Isaías. ¿Sí? Sion es la tierra de Israel. Betejezen Anenu Veshuvcha Sion, que levanta tus ojos al retorno de Sion. Entonces, de ahí viene la palabra sionismo. Entonces, ¿qué pasa? Que este movimiento nacional, que simplemente es el renacimiento nacional de Israel, le pusieron sionismo, y por eso es que el Noahida debería estar conectado a lo que es la aspiración sionista. Hasta aquí. Ahora, paréntesis, vale recalcar que también existe la perspectiva antisionista dentro del judaísmo, aunque es pequeña. Por ejemplo, está el movimiento Natura y Carta, que se estima que son 5.000 judíos en todo el mundo. ¿Sí? Estoy diciendo que hay 13 millones de judíos, por lo que Natura y Carta es un movimiento pequeño. Hay otro par de movimientos hasídicos que tampoco son pro-sionistas, pero Natura y Carta es, digamos, el más explícito, que tiene banderas, etcétera. Que lo curioso es que Natura y Carta, lo que ellos se oponen no es que haya un nacionalismo judío, porque ellos también dicen que la tierra de Israel es para el pueblo de Israel, ellos también aspiran que el reinado del Mesías. Lo que ellos, digamos, debaten es el hecho de que el país judío sea laico. Eso es lo que les molesta, porque ellos dicen, sustentan esto con algo del Talmud, con el tratado de, creo que es Makot, página 111, ahí al principio de la página dice que Dios hizo 13 promesas, etcétera. No me meto en el tema, pero el punto es que los sectas antisionistas dentro del mismo judaísmo, lo que ellos dicen es que no puede haber un país laico o un país que no siga las leyes de la Torá. Entonces, por eso también debemos conocer que existe una perspectiva antisionista dentro del mismo judaísmo que también aspira a que haya un modelo de un reino. Ellos también aspiran a que haya leyes noágidas. Yo he tenido el mérito yo tengo amigos, de hecho, Satmer, que son antisionistas, y ellos también me dicen, sí, hay que difundir las leyes noágidas, etcétera, pero discrepan con el tema de que el Estado de Israel actual sea laico, ¿sí? A diferencia del 97% del pueblo judío, que nosotros consideramos que incluso un país laico sigue siendo, digamos, una muestra del renacimiento nacional del pueblo de Israel, los huesos secos que vuelven a la vida después de 2000 años. Y hasta aquí la introducción. Espero haberlos... bueno, y quisiera también anexar un poco más que el movimiento Noahida no es casualidad que, digamos, empieza a desarrollarse en esta época. Como les dije, en paralelo que renace el pueblo judío, renace todo alrededor. La tierra de Israel, un ejemplo, era un desierto durante 2000 años. No crecía nada, nada. O sea, ustedes pueden ver, hay libros de Edgar Allan Poe, que fue un escritor de Estados Unidos, ¿sí? Norteamericano, que él visitó la tierra de Israel y él tiene un libro de sus ¿cómo se dice? Caminatas en la tierra prometida, algo así, que él ahí escribe en los primeros capítulos, y él describe la tierra de Israel, y él dice que la tierra de Israel era un desierto total, no hay ni animales, no hay nada, no hay vida, no hay vegetación, que lo más vivo es como, que vio era como un cactus, cosas por el estilo, él escribe. Entonces, hoy en día Israel no es así. Edgar Allan Poe vivió hace un poquito más de 2 siglos, ¿sí? No es que vivió hace milenios. La tierra de Israel fue un desierto durante siglos, por el hecho de que el pueblo de Israel aún no estábamos acá. Entonces, en el momento que empieza el pueblo judío a retornar a su tierra, también la tierra de Israel empieza a renacer, y los conceptos alrededor del pueblo judío empiezan a renacer. Y uno de los conceptos, yo no digo que un concepto menor, el objetivo del pueblo de Israel, que es el mensaje universal, también renace. Y por eso no es casualidad de que en nuestra generación estamos viendo más el crecimiento de las comunidades de Bnei Noach en todo el mundo. Y bueno, Baruch Hashem, que ustedes están tomando parte en este proceso histórico, del modo en que hubo, digamos, padres del sionismo, ¿sí? Que hicieron el renacimiento nacional de Israel. Yo me gustaría mucho que ustedes se vean a ustedes mismos como los padres del movimiento Noahida, que son los que están haciendo renacer estas leyes que se habían olvidado durante milenios, desde que Hashem las entregó a Noah y a sus hijos en el arca. Entonces ustedes son aquellos que están dando vida nuevamente al pacto que hizo Hashem con la humanidad. Hasta aquí. Jacob, excelente. Hay una noticia que
justo estabas hablando del desierto de Israel.